con las charlas de este congreso, tenemos ahora la grata alegría de presentarles al doctor Luis Moya, de Ecuador, con el tema Neurobiología de las Adicciones. Él es médico psiquiatra, especialista en adicciones en la Universidad de Miami y la Universidad Complutense de Madrid, exdirector de la Unidad de Farmacodependencias y Alcoholismo del Hospital Psiquiátrico Julio Endara de Quito, ex profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Quito, ex presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Psiquiatría Núcleo del Pichincha. Con nosotros el doctor Luis Moya con el tema Neurobiología de las Adicciones. Gracias. Quiero en primer lugar unirme a las felicitaciones del Centro de Reposo CRA y a Saúl mis felicitaciones. Hace unos instantes un colega y amigo mío me decía, ¿qué tema vas a hablar? Yo le decía, neurobiología de las adicciones. Y él me respondía, ¿qué tema más árido? Hablar de neurotransmisores, ¿qué tema más árido? Y en efecto, ¿qué puede ser árido? Sin embargo, cuando llegamos a comprender por qué tal o cual transmisor es el responsable de determinada conducta, realmente creo que se convierte en un tema realmente apasionante. Muy bien, comencemos hablando de que hay muchas definiciones de adicciones. El repetido uso de drogas o la práctica de ciertas actividades comportamentales que tienen el carácter de ser adictivas, producen cambios en el cerebro de larga duración y esto es lo que limita el control voluntario de dicho consumo de sustancia o de dicho comportamiento. Para el desarrollo de una adicción se requiere en primer lugar de una exposición crónica a la sustancia o a la conducta que hemos hecho referencia, y esto implica interacciones complejas tanto con factores biológicos cuanto con factores ambientales. A la adicción de drogas se le define como el intenso deseo por consumir droga con una reducida capacidad de controlar el ansia de consumo, a pesar de las graves consecuencias que puede provocar. Generalmente el sujeto tiene plena conciencia de que en determinada etapa de su enfermedad el consumo puede llevar a graves complicaciones, inclusive de su salud física, mental, desempleos, pérdida de hogar, etcétera, etcétera. Pero a pesar de aquello, no puede frenar y persiste el consumo repetitivo. Esta definición de adicción a drogas nos evita confusiones con la definición de dependencia física, que fundamentalmente estamos haciendo aquí referencia a términos como, por ejemplo, tolerancia y la presencia de síndrome de abstinencia. Es importante que revisemos algunos conceptos para poder entender mejor toda esta problemática. Y es importante entonces que también hablemos de este término que es la saliencia, que significa más o menos que cuando una actividad en particular se convierte en la más importante de la vida de una persona, esta domina la actividad psíquica, domina los movimientos, los pensamientos, los sentimientos y todos los comportamientos. Eso es saliencia. Y exactamente eso es lo que sucede en las adicciones, que la adicción a la sustancia, en caso de las adicciones químicas o no químicas, como es a los comportamientos, prácticamente domina la vida del sujeto. Y como veremos un poquito más adelante, para esta saliencia, para que estas actividades lleguen a un plano preponderante que predomina en la vida, indudablemente también están implicados los neurotransmisores, como es exactamente la dopamina. Entonces, hemos hablado de drogas, de adicciones a sustancias, a drogas, pero también hay otras adicciones, como las llamadas adicciones comportamentales o conductuales, o también adicciones no químicas, y en algunos le ponen adicciones psicológicas, varias denominaciones. ¿Qué es una adicción no química?
Son hábitos de conducta que aparentemente son inofensivos, pero que en determinadas circunstancias pueden convertirse en adictivos. Y esto va a interferir gravemente en el desarrollo, en el comportamiento de la persona, que afecta tanto al individuo cuanto a su entorno. Los comportamientos en las adicciones no químicas se vuelven automáticos, repetitivos, pero que son activados por las emociones o impulsos con un pobre control tanto de la conciencia cognitivo cuanto de la crítica. Y de ahí que, repito también, estas conductas repetitivas pueden, a pesar de tener consecuencias nefastas, se dan de hecho que son repetitivas. Esta persona adicta necesita permanentemente, está ávida de una gratificación permanente e inmediata y no repara en las consecuencias negativas. Y cuando haga referencia a algunas de las adicciones no químicas, también vamos a ver que esa gratificación es intensa e inmediata, que es justamente lo que necesita el adicto. ¿Cómo se da la comunicación cerebral? Para que se produzca una adicción, tiene que haber una serie de conexiones, una serie de mecanismos que permitan el conocimiento y la comunicación cerebral. Y podemos enumerar 3 tipos de comunicación. La una que es interneuronal, entre neurona y neurona, una comunicación eléctrica y una comunicación química, electroquímica. Y esto fundamentalmente a través de neurotransmisores, sus receptores específicos y también de los transportadores o recicladores. Una vez que el neurotransmisor ha llegado a la sinapsis, y si esta sinapsis se encuentra saturada del neurotransmisor, tiene que ser recaptada, regresar a la neurona de origen o metabolizada en su defecto. ¿Cómo actúan las drogas a nivel del cerebro? Indudablemente que van a haber varias formas de acción de cómo es la afectación de la droga en el sistema nervioso central. En primer lugar, interfiere definitivamente en el envío de los mensajes, en la recepción del mensaje o en el procesamiento mismo que las neuronas tienen que hacer de estos mensajes. Hay mensajes anómalos, como especialmente sucede con aquellas drogas que tienen una estructura química muy similar a los neurotransmisores naturales. Como por ejemplo, me perdí. Hay mensajes anómalos, decía, las drogas con estructura química similar a los neurotransmisores naturales como la marihuana, la heroína. Recuerden ustedes, por ejemplo, que en referencia a la heroína, pues los opiáceos, hay opiáceos endógenos. Entonces, aparte semejan a los opiáceos endógenos el opiáceo exógeno, la heroína, la morfina y todos los derivados opiáceos. Entonces, esto hace que engañen a las neuronas con neurotransmisores aparentemente similares a los endógenos. Pero puede haber otra forma también de comunicación alterada a nivel cerebral, que es cuando las drogas permiten que se den mensajes exageradamente amplificados, grandes, como sucede, por ejemplo, con las drogas estimulantes tipo anfetaminas o cocaína, que liberan gran cantidad de dopamina. Y como ya sabemos, la dopamina es el neurotransmisor que está directamente implicado en la gratificación y recompensa. Al haber una gran dosis de dopamina sináptica, pues ese mensaje también está amplificado. Y ustedes saben perfectamente que todo aquello que gratifica al cerebro, que todo aquello que produce placer, pues ese cerebro tiene la tendencia a que esa conducta sea repetitiva. Otro término del que tenemos que también hacer referencia es el de sensibilización. ¿A qué se refiere esto de la sensibilización? Se refiere a que el consumo repetitivo
e intermitente de la droga, esta palabrita y característica de intermitente es lo que generalmente en las leyes del aprendizaje, sobre todo en el enfoque conductual, esa intermitencia hace que como no es permanente, esa intermitencia hace que la conducta tenga la tendencia casi siempre a repetirse, para volver a experimentar lo que en algún momento dado pudo haber sido agradable o gratificante. Entonces decía que el consumo repetido o intermitente de droga, en vez de disminuir la producción de dopamina, aumenta. Esto es lo que se llama la sensibilización dopaminérgica, lo que hace que esa droga se convierta en una sustancia adictiva. Los efectos placenteros de la droga, por su consumo crónico, cada vez van disminuyendo debido a la tolerancia y a la neuroadaptación cerebral. Claro, entonces cada vez el sujeto va a necesitar de mayor cantidad de dosis de esa sustancia para intentar obtener los efectos placenteros que probablemente se dieron en sus primeras experiencias. Al no obtener ese nivel intenso de placer, pues ¿qué es lo que tiene que hacer el sujeto? Aumentar su dosis. Esto es lo que denominamos tolerancia. Y la pregunta que siempre nos hacemos: ¿cuánta gente ha consumido drogas y no se ha vuelto adicta? ¿Por qué unos sí y por qué otros no? Y entonces necesariamente tenemos que hacer referencia al término de vulnerabilidad. Y hay dos tipos de vulnerabilidad. La una, que es por factores sociales, culturales, ambientales, y la otra que definitivamente tiene una característica genética. En una de las conferencias anteriores ya se hizo referencia a cómo, por ejemplo, hay factores sociales que hacen que ciertos grupos se conviertan en grupos de riesgo, en grupos vulnerables. Pero entonces, ahora tendríamos que hablar un poco de la vulnerabilidad más bien genética. Y se ha encontrado, por ejemplo, que la disminución de la densidad de receptores dopaminérgicos 2, hay varios receptores dopaminérgicos, de 1, de 2, de 3, de 4 y de 5, pero fundamentalmente son el de 1 y el de 2 los más importantes, los representativos. El receptor dopaminérgico de 1 tiene un carácter excitatorio, el de 2 inhibitorio. Estoy diciendo que la vulnerabilidad genética se debe a que hay una disminución de la densidad del receptor dopaminérgico de 2, que es el inhibitorio, en el núcleo estriado. Esto significa que si predomina, esto significa una hipofuncionalidad que puede preceder a una adicción. Esto le hace vulnerable, lo que provoca un estado emocional. Si hay una hipofuncionalidad, va a provocar un estado de ánimo, de malestar, de pesimismo, y por ende ese sujeto, cuando consume droga, pues siente que esa sensación anhedónica de decaimiento, etcétera, etcétera, produce gran placer. Este déficit de los receptores de 2, dopaminérgicos 2, pues es lo que se conoce con el nombre de síndrome de déficit de recompensa. Entonces, genéticamente están determinadas aquellas personas que tienen un déficit de recompensa, pues que pueden hacerse adictas, porque al utilizar esa sustancia comienzan a experimentar lo que en su vida jamás antes habían experimentado. ¿Y cómo es la génesis del placer por las drogas? Definitivamente, ya hemos hecho referencia a que fundamentalmente está implicado el neurotransmisor que es la dopamina. Sin embargo, de que están todos los demás neurotransmisores implicados, pero probablemente la acción más directa es la de la dopamina. Hay una afectación directa o indirecta en este sistema de recompensas mediado por la dopamina y otros neurotransmisores, y cuando se inunda el cerebro de dopamina, pues la recompensa está dada. El cerebro, como decía hace un instante, garantiza que estas actividades sean repetitivas, ya que producen placer, gratificación, autorrecompensa. Las drogas estimulan el circuito de recompensa, y así es como se aprende a abusar de las mismas. Varios neurotransmisores, decía, están implicados en la adicción, y entre ellos el GABA, el glutamato, acetilcolina, fundamentalmente la dopamina,
pero también otros como la serotonina, endorfinas y los endocannabinoides. La dopamina tiene un efecto de refuerzo, ya que aumentan las concentraciones de dopamina extracelular, especialmente en las zonas que son las denominadas de la recompensa, como es la región límbica y el núcleo accumbens. Ahí podemos verlo en la gráfica. Esta es fundamentalmente la región de gratificación. Núcleo accumbens, ganglios basales, área tegmental ventral, etcétera, que es donde fundamentalmente se va a dar esta gratificación. Las conductas adictivas se presentan inicialmente como un mecanismo de refuerzo positivo. ¿Qué significa esto? Yo consumo una sustancia y eso me va a dar alegría, o eso me va a dar placer, o eso me va a aumentar mi actividad psíquica o emocional. Eso es un refuerzo positivo. Y generalmente ese es el comienzo, el deseo de tener un refuerzo positivo. Y esto significa que hay una activación directa o indirecta del sistema dopaminérgico. Se han activado entonces los circuitos de recompensa. Pero posteriormente, en la cronicidad de la enfermedad, ya más bien el consumo de drogas se da la droga se convierte en un reforzador negativo. Si yo hice dependencia a una sustancia y dejé por un tiempo de consumirla, pues voy a presentar los síntomas desagradables, que es el síndrome de abstinencia. Como no quiero sentir esos síntomas desagradables de la abstinencia, ¿qué tengo que hacer? Volver a consumir. Entonces, este es el reforzador negativo, que se consume drogas ya no para sentir placer, sino para eliminar los síntomas desagradables del síndrome de abstinencia. El cerebro dispone de pocas neuronas dopaminérgicas y de las pocas que existen están distribuidas en la sustancia negra, en el área tegmental ventral, que es de donde parte todo, y constituye la vía mesolímbica cortical, el núcleo accumbens. En el núcleo accumbens fundamentalmente aquí hay un rol reforzador también de conductas normales, son reforzadores normales, como por ejemplo el sexo, la alimentación y las relaciones sociales. El sexo, o una buena comida, o una relación social adecuada, va a liberar mayor cantidad de dopamina. Y esto, pues, una vez que se ha cumplido eso, pues deja de producirse esa cantidad exagerada de dopamina y vuelve a la normalidad y entramos en una etapa de saciedad. No así con la droga. La droga, como decía hace un instante, ha sensibilizado a las neuronas y sus receptores, y una vez que la droga ha permitido una gran liberación de dopamina, pues no es que cesa, no hay la sensación de saciedad, sino que más bien hay la búsqueda repetitiva de repetir y esas dosis. Creo que me saldrá. La amígdala tiene una función también importante, que fundamentalmente está asociada con la memoria del consumo de drogas. Y algo importante, aquí comienzan a través de la amígdala a vincularse elementos que están en alguna forma coincidiendo o correlacionados con la droga. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado, por decir algo, a un alcohólico que dice: oigo música de Julio Jaramillo y se me abre la vena y me da ganas de beber? O a un farmacodependiente que dice: tengo plata en el bolsillo y me quema la mano y tengo ganas de ir a buscar al brujo para comprarle cocaína o lo que sea. O en determinados lugares, o en determinadas personas, o determinada música, hace que el sujeto evoque el consumo que en alguna vez dado se dio de droga, y entonces este papel cumple la amígdala cerebral, el de provocar asociaciones que evocan, que memorizan aquel consumo que en algún momento dado se dio de droga. Y desde luego que pueden haber otros reforzadores que no necesariamente son de tipo dopaminérgico. Las drogas, especialmente las estimulantes,
pueden llegar a liberar dopamina hasta 10 veces más que los estímulos naturales. Ya vimos que eran 3 especialmente los estímulos naturales: sexo, alimentación y sociabilidad, amistad. Sin embargo, la droga provoca 10 veces más que aquello. Y el efecto de la droga, indudablemente que es mucho más duradero que el de los refuerzos naturales. La recompensa intensa estimula el comportamiento repetitivo, como lo mencioné anteriormente. Estos incrementos abruptos de dopamina producen reajustes en el cerebro. Si hay una gran cantidad